Es un tema que es muy denso, es un tema bastante controversial en algunos puntos. Sin embargo, así como el doctor Ortiz hizo o trató de hacer las mejores aproximaciones a lo que es el manejo de la ventilación mecánica del paciente con distrés respiratorio, yo voy a tratar de contar un poquito la parte de la monitoría hemodinámica y de los objetivos de reanimación de los pacientes críticos, cómo también han ido cambiando poco a poco, basados más en lo que hemos aprendido de fisiología, más que la aplicabilidad de lo que tradicionalmente todos hemos manejado, que han sido pues fórmulas y lecturas de presiones. Entonces, vamos a hablar básicamente de tres conceptos: lo que es la monitoría hemodinámica en el paciente crítico. Yo no quiero ponerle nombre ni de séptico ni de sepsis, sino que hablemos del paciente críticamente enfermo. Si nosotros nos acordamos un paciente que llega en un estrés agudo por trauma, y trauma no necesariamente es un hueso roto, trauma es una cirugía mayor, tiene una respuesta inflamatoria generalmente muy semejante a la del paciente con sepsis. Entonces yo no quise enfrascarme únicamente para venir a hablar de Rivers y de las modificaciones de Rivers, porque quedaríamos nosotros pues muy cortos. Quise hacer un abordaje un poquito más general. Entonces, pues empecé yo con este cuadro que pues se puede interpretar como una de las primeras maniobras que hay en la reanimación, pero pues el cuadro es el beso. Esto no... Y podemos comenzar entonces hablando de las generalidades de lo que hay ahorita en este momento y de lo que ha sucedido a través del tiempo con la monitoría hemodinámica. Definir monitoría no es fácil. Entonces uno trata como de hacer la mejor aplicabilidad de las cosas y podemos hacernos la idea de que todas las variables que se conocen fisiológicas, si esas variables son aplicables en la cabecera del enfermo y nos da información, y nosotros las interpretamos bien, entonces la monitoría hemodinámica es la herramienta con la cual nosotros, y voy a hacer una salvedad aquí en la definición, no hacemos diagnósticos con monitoría. Nosotros corroboramos o descartamos diagnóstico con monitoría. El diagnóstico inicial sigue y seguirá siendo clínico. La sospecha del médico, la actitud del médico no está en los computadores, no está en los artículos, no está en los libros. Eso nace y se hace. Entonces, la monitoría es la herramienta que nos dice a nosotros si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. La monitoría sigue la evolución de lo que nosotros vamos a aplicar y finalmente nos da los resultados, es decir, que lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Entonces, con esos conceptos, fíjense que definir en una sola frase qué es monitoría hemodinámica no es fácil. Entonces, la monitoría actualmente está con tres definiciones. Usted puede hacer monitoría estática, puede hacer monitoría dinámica, y recientemente el doctor Pinsky nos hizo una charla muy interesante de lo que él habla, que se llama actualmente monitoría funcional, porque la monitoría funcional, digamos que englobaría tanto datos estáticos como datos dinámicos, y la tradicional monitoría que nosotros manejamos, hemos manejado siempre en cuidado intensivo, ha sido la simple presión venosa central, ¿sí?, y la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Pero entonces, como no teníamos ni el conocimiento ni la experiencia, basábamos nosotros como meta de reanimación en un paciente los datos numéricos de estas dos presiones. Pero nosotros primero, no era continua, ni es continua ese método. Segundo, nos está reflejando solamente un estado de física, porque esto es variable con los flujos, con los volúmenes, y es variable con la distensibilidad de las cámaras donde se esté acomodando la medición. Entonces ya comenzamos nosotros a tener falsas interpretaciones y a tener falsos datos basados solamente en un número mágico de presión.
Y este otro dato es el otro dato interesante. Cuando nos acuestan un paciente en la unidad de cuidado intensivo, por eso digo paciente crítico, independiente de la patología inicial, en términos generales, esto se ha encontrado en los estudios. La mitad de esos pacientes, antes de que usted les implemente su monitoría y su seguimiento, son precargo requirientes, que quiere decir, en palabras más sencillas, todos estos pacientes, la mitad están depletados de volumen intravascular. Entonces, el volumen intravascular o se perdió por lesión o está en el sitio donde no debe estar. Pero el paciente, en la mitad de los casos, es un paciente hipovolémico, si le quieren llamar así, y que ahora se llama precargo requiriente, porque también hay precargos no requirientes, así como el doctor Ortiz hablaba de reclutables y pacientes no reclutables. Entonces, se echa mano a una monitoría hemodinámica más avanzada con el nombre de monitoría dinámica. Entonces, aquí tenemos básicamente datos que a nosotros nos... Estos datos, que son la medición continua del índice cardíaco, con los catéteres que hay ahora, la medición continua, la valoración de la precarga dependencia. Nos vamos a hablar 2 o 3 cositas de cómo uno puede hacer diagnóstico de que el paciente es dependiente o no es dependiente de volumen. El análisis de los gases arteriales y venosos, que yo no he podido entender todavía por qué en la gran mayoría de las unidades de cuidado intensivo de Colombia, esta herramienta, que ni siquiera necesita nada especial más que un análisis de gases sanguíneos y venosos y diagnósticos hemodinámicos con esa herramienta tan sencilla, y que cualquier unidad de cuidado intensivo de sala de recuperación la tiene, inclusive en los servicios de urgencia no se utiliza. Y finalmente, pues el avance de lo que está ahorita en monitoría en los pacientes críticos, que es la microcirculación. Es el estudio de la microcirculación basado básicamente en 2 cosas. 1, la monitoría hemodinámica que nosotros hacemos en cuidado intensivo, hasta no llegar a la microcirculación, es una monitoría sistémica. Son datos globales, tanto de perfusión como de oxigenación a nivel de todo el organismo. Pero el problema es que usted puede tener reanimación completa o puede tener objetivos de reanimación en los pacientes sistémicos o globales, pero la microcirculación sigue lesionada. Y empieza uno, pero si yo tengo este paciente con 80 de frecuencia cardíaca, pero si la presión arterial media de mi paciente está por encima de 60, ¿sí? Este paciente, ¿por qué me hizo falla múltiple de órganos? Si yo no he tenido registrado en ningún momento un solo episodio de hipotensión o un solo episodio de una normalidad en el ritmo cardíaco. Entonces, se ha tenido que recurrir en cuidado intensivo al estudio de qué está pasando en la microcirculación cuando usted va a reanimar el paciente, cuando usted lo ha reanimado, y con qué herramienta nosotros decimos hasta aquí llegué yo, ¿sí? Y qué hago yo ahora para mantener esa reanimación y esos objetivos que yo obtuve. Entonces, para eso están los aparatos que hay ahorita en el mercado, como son el espectro polarizado ortogonal o el espectro más modificado que se llama de campo oscuro lateral. Más adelante vamos a mostrar una gráfica de en qué consiste este cuento. Entonces, yo traigo de estos autores estos objetivos de reanimación, y estos objetivos de reanimación los vamos a comparar al final de la charla con los objetivos de reanimación que nosotros manejamos en la unidad, en la clínica en Bogotá. Entonces, el principal objetivo de reanimación es 50% de los pacientes críticos son depletados de volumen o son precargos requirientes. En otras palabras, sencillo, si usted a las 2 cámaras de bomba que tenemos nosotros, que es el corazón, no le llenamos las cámaras con el volumen adecuado, entonces usted va a tener un volumen latido anormal, y ese volumen latido se va a reflejar posteriormente en la presión arterial, y nosotros podemos
determinar con el análisis de una presión arterial sistólica, tanto pico como el análisis de la presión de pulso, si el paciente es precargo o no precargo requiriente. ¿Usted no tiene otro señalador? Es que esto está como complicado. El segundo objetivo, volvemos a lo que estábamos hablando en la gráfica anterior. El segundo objetivo es aumentar o disminuir el flujo. El objetivo de aumentar el flujo lo podemos nosotros en forma sistémica o en forma global detectar con la medición de los gases venosos. Aquí tenemos esto es un parámetro que parece muy sencillo, lo obtenemos nosotros todos los días, lo podemos hacer continuo, lo podemos hacer intermitente con el análisis de las muestras de gases arteriales, y este parámetro no se le para muchas bolas. La diferencia del PCO2 veno arterial. Todos los pacientes en cuidado intensivo como mínimo, y es... Sí. Como mínimo, todas estos cambios, sabemos que la PCO2 es el evento final del metabolismo de cualquier célula del organismo, y la detección de ese CO2 en el sistema venoso, si nosotros lo diferenciamos con el CO2 que está saliendo por el lado arterial, nos va a decir a nosotros, nos va a dar el índice de perfusión sistémico o el índice de perfusión global. Si esta diferencia de esta gasimetría la hacemos nosotros regionalmente, que se puede hacer con un balón en la cámara gástrica o se puede hacer con un tonómetro sublingual, entonces nos va a dar el índice de lo que está pasando a nivel regional, pero nos queda la duda, sin embargo, del microcirculatorio. Entonces fíjese que de lo sistémico y de lo dinámico global vamos pasando a zonas o a áreas regionales en la monitoría. Como datos fisiológicos, esta sería la diferencia permisible. Para nosotros en cuidado intensivo tenemos una diferencia que no sea mayor de 6, porque una diferencia mayor de 6, vamos a ver después un estudio donde se demuestra que coincide con otros marcadores hemodinámicos de que hay una hipoperfusión en el paciente. Entonces, diferencias de 6, y cuando usted va a hacer monitoría regional, como la está haciendo ya, no es sistémica sino más regional, entonces las diferencias pueden extenderse hasta 8. Entonces, la primera, digamos que uno de los objetivos, que ahorita el doctor Vallet coge el organigrama o coge el algoritmo de Rivers y lo modifica colocando esta variable hemodinámica de perfusión, y ellos demuestran cómo... ¿qué pasó aquí? Ya. Esta tecnología a mí me mata, les cuento. Aquí entonces demostramos cómo los pacientes, cuando tienen un gradiente anormalmente elevado de la PCO2 venoarterial, se coincide directamente un bajo gasto o un bajo índice, un aumento en los niveles del ácido láctico en sangre, ¿sí? Y estas apariciones de estas diferencias son anteriores a que su paciente comience a hacer ya otros trastornos hemodinámicos como es la hipotensión o el aumento del ácido láctico. Entonces, lo podemos considerar a la diferencia